Ciclo vital de la Madre Tierra. Muy simplificado y abreviado. ¿En qué etapa nos encontramos respecto del ciclo vital de la Tierra? ¿Cuál es la expectativa de vida estimada que le queda a la Tierra? La edad de la Madre Tierra, la Pachamama, ilustración de los incas. Revisando la línea vital de principio a fin. Los científicos estiman el tiempo transcurrido en el equivalente a 4.500 millones de años de la actualidad. Divididos en eras también se les llama eones, choque prototierra contra protoluna. La Tierra desde su formación se ha transformado constantemente muchísimo, han ocurrido infinidad de cataclismos, 190 grandes asteroides han chocado, innumerables terremotos y explosiones volcánicas. Han existido muchos tipos de biomas. El diagrama analógico compara el ciclo vital de la Tierra con el ciclo del ser humano para mejor comprensión. En la parte inferior se señala pasado, presente, porvenir y muerte. Eones. Arcaico y proterozoico. La Tierra nace como una bola ardiente junto con la Luna bola ardiente. Enfriamiento. Aparición de los océanos y atmósfera. Aparición de la vida. Eones paleozoico y mesozoico. Formación de Pangea. Se alcanza máximo volumen del océano con 6 kilómetros de tirante de agua promedio. Deriva continental, tesis de Wegener, es un hecho cierto. Dinosaurios y su extinción. Eón. Cenozoico. Desertificación del Sahara y Arabia. Glaciaciones. Pleistoceno. Prehistoria humana 18.000 años. Era histórica humana 4.000 años. Violencia. Oscurantismo del siglo XX. 100 millones de víctimas. Fascismo. Guerras mundiales aunadas a muchas guerras locales, genocidios y criminalidad. Tiempo presente. En la actualidad ya se perdió la tercera parte del volumen de los océanos. Hecho que se nota en las imágenes de satélite con evidencias palpables por todo el mundo. Probable futuro en escala humana. Nuevo oscurantismo. Criminales ultrapoderosos. Desgracia de la humanidad. Fascismo supremacista hipertecnológico. Reiteradas guerras locales y mundiales adicionales, reiterado empleo de armas nucleares. Villanos que se destruyen mutuamente, villanos que destruyen a pasivos inocentes. Mundo sin agua y sin petróleo, cataclismos similares a los ya ocurridos en la prehistoria, quizás se efectúen otras obras de ingeniería a escala planetaria, como el Canal de Panamá y el Suez. Eón. Tanatozoico. Probable futuro en escala geocronológica. 8 probables escenarios de muerte del planeta Tierra. 1. Choque de asteroide mayor a 500 kilómetros de diámetro. 2. Pérdida crítica de océanos y atmósfera. 3. Recursos vitales exhaustos. 4. Contaminación terminal. 5. Extinción total de todos los biomas. 6. Tierra tragada por Júpiter. 7. Apocalipsis zombie por guerra nuclear. 8. Destruida por proceso de agotamiento del Sol. Epílogo. Respecto a la anciana Madre Tierra, esta observación da sustento a la idea de que hubo un planeta muerto que alguna vez tuvo vida. Quizás hay muchos otros mundos muertos allá afuera, tal como cadáveres en un panteón. También, otros planetas en distintas etapas de ciclo de vida notas. Solicito a la comunidad poner en los comentarios las respuestas a las 2 preguntas al principio del videoclip, aportar criterios para evaluar objetivamente el resto de vida probable de la Pachamama. Si usted considera que el material aporta al conocimiento, favor dar pulgar arriba y compartir. En el recuadro inferior, ligas a otros videos relacionados con el tema.